Bueno, pues ahora es mi turno. Yo misma presento a la señora Amalia Gamio. No sé si ya la tenemos conectada. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues Amalia Gamio sabe que para mí es un placer presentarla. Participó en un congreso anterior que se celebró en la Universidad de Barcelona y sabe que para mí, pues, la admiro mucho como persona, como profesional. O sea, para mí es una mujer admirable, así que es un placer presentarla. La señora Amalia Gamio nació en Ciudad de México, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, en España. Ha presentado disertaciones sobre temas de discapacidad en simposios de las organizaciones de la sociedad civil, en universidades nacionales e internacionales, en las cámaras legislativas y secretarías de México, en diversos medios de comunicación, así como en diferentes foros nacionales e internacionales. Del mismo modo, ha elaborado como titular de los sectores de derechos de las personas con discapacidad en el IMSS y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Participó desde 2002 y hasta su aprobación por la Asamblea General como parte de la delegación de México en el comité ad hoc que elaboró el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Durante 2007, como experta independiente, fue integrante del Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Actualmente, como experta independiente, es vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas desde el periodo 2019 a 2022 y fue recientemente reelecta para el periodo 2023-2026. Simplemente le paso la palabra, agradecerle que hoy esté con nosotros y que disfrutéis de su ponencia. Gracias. Es un enorme honor para mí estar hoy con ustedes. Yo estimo particularmente todo lo que se hace en España. Soy una admiradora, en realidad, de todos los esfuerzos que hacen por la inclusión de las personas con discapacidad y estoy muy agradecida de que me permitan estar hoy en tan importante simposio. Bueno, sin más, porque creo que luego tenemos el tiempo reducido. Primero que nada, quiero decir que me encantó escuchar esta última parte de la discusión, la última parte de la ponencia del doctor Martínez y la discusión. De eso se trata un poco la convención y la observación general número 8, de que podamos discutir todas las posibilidades, pero sí estaría de acuerdo con Pilar que tenemos que ceñirnos a la convención porque pues ese es el paradigma, ese es el baremo que tenemos ahora para los derechos de las personas con discapacidad y es tan importante que hay un antes y un después de la convención, de manera que tenemos que ceñirnos a la convención, buscar la forma, adaptarla a cada uno de nuestros países, como bien decían, la convención no se hizo para España, pero en cierta forma sí, ¿verdad? Es decir, se hizo para todos los países, pero también se piensa individualmente en cada país, sobre todo cuando hacemos el examen de país. En ese momento nos olvidamos del resto de los estados parte y hacemos de cuenta que la convención se hizo para ese país. Entonces, bueno, entendemos todas las discusiones. Me llamó mucho la atención que se centró más que nada la discusión en el empleo protegido. Bueno, pues sí, pues está en contra de la convención y de la observación general número 8. Ni modo. Así ha sido todo, desde que todo principio es difícil y cuando tomamos una nueva convención hace 15 años, pues no se entendía el artículo primero, por ejemplo, perdón, el artículo 12 sobre igualdad ante la ley y todavía actualmente hay mucha dificultad para entenderlo, porque tenemos ese enfoque como seres humanos, esa necesidad de proteger, entrecomillado, y entonces cualquier cosa que se sale de esa posición de proteger, entre comillas, nos mueve, ¿verdad? Nos hace ruido y decimos, no, ¿cómo es posible
volviendo al ejemplo del artículo 12, que una persona con discapacidad intelectual no tenga tutela, es impensable. Y entonces ahí se vino toda esa tremenda discusión, porque lo que les negamos, no es mi tema en ese momento, pero vale la pena mencionarlo, a las personas con discapacidad, cuando les negamos la igualdad ante la ley, es la igualdad a ser libres, así de sencillo, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer ese ejercicio de entender que todo cambio es difícil y que hay que, como yo siempre digo, hay que buscar el cómo sí se puede en lugar de cómo no se puede, ¿no? Es decir, en el momento en que pensemos, ay, bueno, esto es impensable, ¿por qué no pensar mejor las formas en las que podemos hacer eso que al principio nos parece difícil? Bueno, entonces voy a hablar sobre la observación general número 8, pero yo veo que todo el mundo tiene un conocimiento ya profundo de esta observación general, lo cual me parece fantástico y me encanta. Entonces, bueno, solo recordando que hasta ahora tenemos 8 observaciones generales, una para el artículo 4, que son obligaciones generales, una para el artículo 5 sobre no discriminación, una para el artículo 6 sobre mujeres y niñas con discapacidad, y para el 9, accesibilidad, para el 12, igualdad ante la ley, para el 19, vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, para el 24, educación, y la observación general número 8, que es la más reciente, referente al artículo 27. El comité tendrá ahora en marzo un día de discusión general abierta para iniciar el borrador de la observación general número 9 sobre el artículo 11, que, bueno, cae por su propio peso las situaciones de riesgo y emergencia humanitarias pues, que la pandemia nos señaló la importancia de esta observación general, más, obviamente, las guerras y todas las situaciones que estamos viviendo nos hacen ver la urgencia de esta observación general. Bueno, sabemos, porque estoy segura, porque ya veo qué conocimiento profundo tienen de esto, que si los artículos de la convención son el qué, las observaciones generales son el cómo, ¿sí? Tratan de explicar más profundamente cómo se lleva a cabo determinado artículo. Porque claro, si observamos los artículos, son breves, son sentencias, digamos, breves, pero no nos dicen el artículo en sí cómo se puede aplicar esto. Bueno, pues esa es la razón por la que están las observaciones generales, y esa es la razón por la que está la observación general número 8, para tratar de aclarar muchas de las dudas que se presentan. Yo voy a ir hablando, si ustedes tienen a la mano el artículo 27, yo voy a ir hablando justo de cómo la observación general número 8 habla de cada uno de los incisos del artículo. Bueno, quiero decirles que cada observación general nos ha llevado al comité por lo menos 2 años. O sea, quiero decirlo no para quejarme de cuánto trabajo tenemos, sino para que quede muy claro que imagínense si en este momento, después de la presentación del doctor Martínez, hubo esta discusión, imagínense lo que significa tener que analizar cada uno de los enunciados del artículo y poder expresar el cómo hacerlo, porque no es una discusión solamente de los 18 expertos del comité que somos. Esto es una discusión abierta, porque nosotros en el comité, obviamente, seguimos a pie puntillas lo que indica el artículo 4.3 sobre la inclusión nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Así, desde el día 0, como va a suceder ahora con la observación general número 9, tenemos primero que nada un día de discusión general abierta a todas las opiniones de todas las personas con discapacidad de todo el mundo, que inclusive ya está abierta la petición de opiniones, las expresiones sobre esta observación general, que se envían a nuestro comité, y entonces empiezan a llegar. Para el artículo 27 llegaron más de 100 aportaciones en la primera convocatoria que se hizo, porque bueno, pues es una
observación general importantísima. Entonces, no es un, decía yo, no es un trabajo solo de los 18 miembros, es un trabajo colectivo de todas las organizaciones de personas con discapacidad, de todas las regiones del mundo, que nos envían sus opiniones, que analizamos, hacemos el primer borrador, presentamos a consideración otra vez de toda la población de personas con discapacidad del mundo, se reciben de nuevo comentarios a ese primer borrador, y así sucesivamente hasta que finalmente se presenta después de más de 2 años o 2 años al pleno del comité, ya con todas estas discusiones tenidas y todavía con las últimas opiniones en este pleno, se aprobó el día 9 de septiembre del año pasado. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Pues que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, esencial para la realización de otros derechos humanos. Hay cosas que parecen tan obvias, pero que tienen que marcarse, ¿no? Y que el empleo y el trabajo significativo son esenciales para la seguridad económica, para la salud física y mental, el bienestar personal y el sentido de identidad de una persona. No es solo voy a trabajar pues porque tengo que ganarme el pan, que eso es lo que hacemos todos. No, voy a trabajar porque tengo una identidad como ser humano y porque quiero contribuir para mi familia, para mí mismo, para la sociedad. Y claro que ya lo sabemos, que las personas con discapacidad enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo. Ya lo vemos con todas las discusiones que hay, ¿no? Y claro que aquí en este último punto se refleja mucho lo que se decía sobre los talleres protegidos. Se sigue reflejando un enfoque capacitista de la discapacidad mediante modelos médicos o de caridad, a pesar de la gran incompatibilidad que hay de estos modelos con la convención. Ya veremos lo que decimos sobre los talleres protegidos. Entonces, bueno, esto seguramente ya lo dijeron, las personas con discapacidad no son reconocidas como titulares de derechos, sino que son reducidas a sus deficiencias, a qué no puede hacer, en lugar de lo que decíamos al principio, deben de preguntarse lo que sí puede hacer, ¿no? Y claro, con esto se impide a los estados eliminar esos estereotipos y estigmas que impiden a las personas con discapacidad trabajar en igualdad de condiciones con los demás, que esta frase se repite constantemente en la convención y se repite constantemente en las observaciones generales, en igualdad de condiciones con los demás. Esto es fundamental, ¿no? En su observación general número 6 sobre igualdad y no discriminación, ya también el profesor habló sobre la no discriminación, porque esta observación general número 8 va muy ligada a la observación general número 6, que habla sobre la igualdad y la no discriminación. Podemos entender quizá claramente lo que significa no discriminar a una persona en el lugar de trabajo, pero ¿qué trabajo nos está costando realmente llevarlo a la práctica? Porque si ustedes le preguntan a cualquier persona si discrimina a las personas con discapacidad en su lugar de trabajo, seguramente la respuesta va a ser que no, pero hay tantas cosas finas que son discriminación en el lugar del trabajo que son las que se tienen que analizar, ¿no? Y bueno, obviamente esto parte de diversos instrumentos internacionales que contienen al trabajo como derecho humano y por supuesto la Organización Internacional del Trabajo ha identificado 8 convenios fundamentales relacionados con los derechos en el trabajo de las personas con discapacidad. Quiero señalar que también trabajamos intensamente en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo para la elaboración de esta observación general número 8. O sea, no nos quedamos con el expertise de los miembros del comité o incluso con la sociedad civil, participaron académicos, participaron, como digo, todo aquel que tiene interés en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces, el punto 1, si decía yo, si tienen ahí el artículo junto a ustedes, el artículo 27, pues nos habla de que, otra vez, derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás y tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. Es decir, no hay lugar a que le digamos a una persona con discapacidad, tú tienes capacidad para hacer este empleo y este no.
hay que preguntarle, hay que saber qué es lo que quiere hacer esa persona, porque en ese afán, decía yo, de proteccionismo, caemos muchas veces en esa idea de que, no sé, una persona ciega tiene que hacer determinados trabajos. Eso está completamente opuesto a la convención y a la observación general número 8. Tiene que ser libremente elegido, desde luego, demostrando que tiene capacidades para ese empleo, pero elegido por esa persona. Y en un mercado y en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles. Me temo que tengo que seguir poniendo el ejemplo de los talleres protegidos, porque esto fue una de las mayores discusiones que se tuvieron para elaborar la observación general número 8, ¿no? Esto no se realiza cuando las personas con discapacidad tienen que trabajar en instalaciones segregadas. Ya, inmediatamente nos cae la idea de que aquí estamos hablando de que no a los talleres protegidos. Indican claramente que los entornos del empleo segregado son incompatibles con el derecho. Y a pesar de algunos progresos, la falta de acceso al mercado laboral abierto y la segregación siguen siendo los mayores desafíos para las personas con discapacidad. Ya lo vimos en la discusión reciente que acabo de escuchar, ¿no? La realización de ajustes razonables, los lugares es decir, el no ofrecimiento de los ajustes razonables, los lugares de trabajo inaccesibles, el acoso, plantea nuevos obstáculos al empleo de las personas con discapacidad. Entonces, hay todo un capítulo, toda una parte que habla de que el empleo segregado, como los talleres protegidos, incluye una variedad de prácticas y experiencias caracterizados por al menos algunos de los siguientes elementos. Esto fue objeto de una enorme discusión, incluso con la Organización Internacional del Trabajo, quienes, como algunos de los que comentaban hace un rato, pues todavía defienden la importancia de los talleres protegidos porque, como decía el profesor, bueno, han sido una herramienta para que las personas con discapacidad que tienen mucha dificultad para acceder al empleo regular puedan tener un empleo, pero no, ahora estamos ya en otro momento. Acuérdense que bien lo dice la convención, la discapacidad es un proceso que evoluciona. No podemos hablar de la discapacidad con el mismo enfoque que hablábamos hace 100 o 200 años. Hemos cambiado, el mundo está cambiando, las emergencias, las pandemias, todo esto nos demuestra cómo cambia nuestro mundo y cómo nuestros enfoques tienen que ir evolucionando. Entonces ya no podemos aferrarnos como hace 100 años a los empleos protegidos porque simplemente el paradigma de la convención es otro, ya no habla para nada del enfoque asistencialista ni del enfoque médico. El enfoque de la convención es de derechos humanos y partiendo de eso tenemos que aprender a cambiar este chip que tenemos muy metido en nosotros que hay que seguir con determinadas actividades que ya no son compatibles, no solo con la convención, sino con un mundo tan cambiante, ¿no? Bueno, decíamos, segregan a las personas con discapacidad, se organizan en torno a ciertas actividades específicas, otra vez, como decíamos hace un rato, consideradas que las personas con discapacidad pueden realizar. Esto, fíjense que entra en esa idea de que somos nosotros, las personas sin discapacidad, las que decidimos qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? No promueven eficazmente la transición al mercado laboral abierto, porque esta era una de las razones que se arguían para decir, bueno, es decir, que pasen un tiempo en estos talleres protegidos y que luego hagan la transición al mercado laboral abierto. Lamentablemente hemos visto que esto no sucede. Se quedan ahí el resto de su vida y muy raramente hacen esa transición. Y en términos generales no reciben igual remuneración por un trabajo de igual valor. No reciben esa remuneración en igualdad de condiciones con las demás. Otra vez esta frase fundamental de los derechos humanos, ¿no? Y generalmente no tienen contratos de trabajo regulares y por lo tanto no están cubiertas por los regímenes de seguridad social. Y
no debe considerarse como una medida de realización progresiva del derecho al trabajo. Esto es fundamental, esto es parte del cambio y yo quisiera pedirle esta idea a las personas que todavía les cuesta trabajo pensar en esto, que estamos cambiando, que estamos en un mundo cambiante. Bueno, habla el inciso A de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad en el empleo. También me parece, aunque no lo oí desde un principio, que el profesor Martínez ya habló ampliamente sobre la no discriminación y las igualdad, que son obligaciones básicas del artículo 27, y claro que si se extienden a terceros, ¿no? Como el sector empresarial, y deben de aplicarse a todo el ciclo de empleo, desde la convocatoria para los empleos, la contratación, el empleo, la continuidad, los programas de capacitación, la promoción profesional, es decir, a todo lo largo del proceso debe aplicarse este principio de no discriminación en el empleo, ¿no? Y se debe velar porque no haya discriminación por motivos de discapacidad y con una lupa, porque, insisto, a veces se pasa por alto situaciones discriminatorias que el empleador no considera que está discriminando y sucede con más frecuencia de lo que quisiéramos pensar. Nos habla de la discriminación indirecta, por ejemplo, hay la misma observación general, el ejemplo de si la única forma de ingresar a un edificio es un conjunto de escaleras, bueno, pues evidentemente las personas que usan silla de ruedas están en situación de desigualdad. La denegación de ajustes razonables, esto que ha sido también una enorme discusión, primero porque a veces no se entiende bien lo que son los ajustes razonables, que como ustedes bien conocen, porque insisto, están bien empapados en todo esto, pues son situaciones individuales, no son para todo el mundo, son modificaciones, ajustes y apoyo individualizados y necesarios. Y lo mismo pone un ejemplo a un empleado del sector público con discapacidad visual que no se le proporciona el equipo adecuado con un programa informático, bueno, se le está negando un ajuste razonable y así, ¿verdad? Y esto tiene que ir directamente platicado y conversado con la persona con discapacidad en específico y el empleador para encontrar exactamente cuál es el ajuste razonable para esa persona en específico. El acoso, que es una forma de discriminación y que se sigue presentando de una manera como no quisiéramos, ¿verdad? Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada y por la discriminación múltiple e intersectorial. Estoy viendo el reloj porque, como decía el profesor, yo siento que inicié hace 2 minutos y ya llevo como 20 y todavía me falta muchísimo por hablar. Voy a tratar de hacerlo más sintético. Y bueno, sí, imagínense, no he llegado, apenas voy en el inciso B. Yo Gracias. tengo ese problema, que cuando empiezo a hablar de algún tema, nadie me puede parar. Pues ya, claro que sí me voy a parar dentro de 5 minutos, pero lamento que voy a tener que ir más rápido, ¿no? Entonces, bueno, hablaba del inciso B, en igualdad de condiciones con las demás, en igualdad de oportunidades, todo esto que ya un poco lo dijimos. Otra cosa importante, el pago por debajo del salario mínimo, debajo de la discapacidad, no está justificado bajo ninguna circunstancia. Es muy importante esto del salario, que tiene que ser salario igual a trabajo igual, ¿verdad? Y otra cosa importante, que participen en los derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás. Estos sindicatos son importantísimos para defender las condiciones de las personas con discapacidad y por ello se debe apoyar a que las personas con discapacidad participen en estos sindicatos. Desde luego, tenemos que empezar por sensibilizar muchas veces a los sindicatos que no quieren aceptar su papel tan importante de apoyadores de los derechos de las personas con discapacidad. Y decíamos, es en todo el proceso, ¿no? Que tengan las personas con discapacidad acceso a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional continua. Entonces, el inciso C también habla de apoyarlas para la búsqueda
obtención y mantenimiento del empleo y el retorno al mismo. Aquí me pareció muy interesante lo que el profesor Martínez decía, que tal vez las empresas o los entes públicos deberían de informar periódicamente cuántos trabajadores con discapacidad están contratando, porque esto es algo dinámico. Entra uno, quizás no fue un buen trabajador, porque puede suceder con todas las personas con y sin discapacidad. Entonces esto es cambiante, pero el informarnos o el informar al Ministerio de Trabajo qué está sucediendo es una fuente importantísima de información y de retroalimentación y de ver si se está cumpliendo todo lo que se está solicitando en todo el proceso del empleo, ¿no? Y claro, aquí también ya lo hablaban hace un rato de promover oportunidades y de empleo por cuenta propia. Es muy diferente, y eso quisiera aclararlo, la constitución de cooperativas y de empresas propias a los talleres protegidos. Hay una enorme diferencia porque la constitución de cooperativas y de empresas propias debe de cumplir con todos los requisitos de un trabajo regular, lo que no sucede generalmente con los talleres protegidos. Por supuesto, emplear a las personas con discapacidad en el sector público. Muchas veces los estados parte de la convención están preocupadísimos porque los empresarios contraten a las personas con discapacidad, pero cuando hacen su examen ante nosotros, resulta que no hay personas con discapacidad contratadas en los ministerios y bueno, el Estado tiene que poner el ejemplo en sí mismo. Tendría que haber mucho más personas con discapacidad contratadas en el sector público que incluso en el sector privado como ejemplo para todos los demás. Y aquí hablábamos hace un rato y se comentaba sobre las cuotas. Sí, efectivamente se habla de que por sí solas son insuficientes y que plantean cuestiones de confidencialidad. Esto también fue una discusión muy intensa en el comité sobre las cuotas. Efectivamente, también hablábamos de que han pasado muchísimos años, hay muchos estados parte que asignan cuotas, el 2%, el 3%, el 4%, incluso el 5%, pero a la fecha no hemos visto que haya mejorado el empleo de las personas con discapacidad, porque como dice la observación general, por sí solas no son suficientes. Hay que asociarlas a este enfoque holístico del que ya hablaba el profesor y que se contempla en la observación general número 8. Y te tiene que unir a otras medidas de acción afirmativa, como procesos de licitación que den ventaja a las empresas propiedad de personas con discapacidad o que emplean a personas con discapacidad, asignación de fondos específicos para promover el empleo, modificaciones del entorno de trabajo, apoyo salarial de aprendices, deducciones de impuestos. Todo esto sí ha dado resultado, estos apoyos financieros para la accesibilidad, para o sea, la disminución de impuestos, etcétera, han dado mucho mejor resultado. Entonces, no es que no queramos tener las cuotas, hay que unirlas a otras acciones afirmativas. Ahora, para aquí, y creo que con esto ya voy terminando, para la aplicación de medidas afirmativas hay que tener cuidado, porque a veces otra vez restringen a las personas con discapacidad a determinadas ocupaciones que se piensa que deben de realizar las personas con discapacidad. Esto muchas veces pasa con el pretexto de que son medidas afirmativas. Que no restrinjan a las personas con discapacidad la promoción, ¿no? Porque a veces, bueno, pues ahí que se quede y ahí se quedará el resto de su vida. No, no, no. No, eso no va con las medidas afirmativas. Otra cosa importante es que no constituya un empleo falso. Hay muchas situaciones en todos los estados parte en que vemos que se contratan a personas con discapacidad que en realidad están contratadas en la nómina, pero no van a trabajar o otra vez no reciben el salario correcto. Es decir, es un empleo falso que está disfrazado de medidas afirmativas, ¿sí? Y que se emplee la perspectiva de discapacidad de género y edad en toda la organización. Esto es importantísimo porque es una fuente de discriminación. La discapacidad per se, el género, la edad, son una forma de discriminación, ¿no? Y siempre, siempre, siempre consultar con las personas con discapacidad sobre las medidas afirmativas. Pues ya decíamos, velar porque se realicen los ajustes razonables,
de experiencia laboral. ¿Cómo van a adquirir experiencia laboral las personas con discapacidad? Pues trabajando en el lugar precisamente, ¿no? Y también promover la rehabilitación vocacional y profesional es parte importante de este proceso. Y bueno, algo, y ya ahora sí prometo que con esto termino, este punto 2 del artículo 27, que se contempla mucho en la observación general, y es que no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas en igualdad de condiciones con las demás contra el trabajo forzoso obligatorio. Miren, créanme que las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de situaciones de esclavitud, como el empleo segregado, atención, que también ya está considerado así. Por ejemplo, bueno, esta contratación que se hace en los talleres protegidos, contratación entre comillas, muchas veces acaba siendo pues una explotación para producir productos que son vendidos a un precio enorme y que las personas con discapacidad no reciben la remuneración adecuada. Eso es una forma de esclavitud. Y se deben de investigar todos los casos y hacer campañas de sensibilización y de información para que esto quede muy claro. Y algo muy importante, el consentimiento no es suficiente para indicar que alguien no está en una situación de esclavitud, servidumbre o trata. No, es que esa persona, pues yo le pregunté y quiere estar aquí y pues sí, pero hay que saber qué nivel de información tuvo, si la persona con discapacidad intelectual se le explicó de una manera accesible para ella de qué se trataba ese trabajo, entre comillas. Y bueno, todas las obligaciones que tiene el Estado vienen muy aclaradas puntualmente en la observación general número 8 y este artículo tiene relación con muchos otros artículos de la Convención. Ya decíamos con el 5, igualdad y no discriminación, y por supuesto con todos los demás, el de mujeres, niños, la accesibilidad, la igualdad ante la ley. Por eso están muchas veces los talleres protegidos, porque aquellas personas con discapacidad intelectual a las que no se les reconoce su igualdad ante la ley, pues los empleadores no les pueden hacer un contrato y no les pueden pagar adecuadamente. Por eso es tan importante que haya igualdad ante la ley para las personas con discapacidad. Y todos los demás artículos que obviamente derecho a vivir de forma independiente, la movilidad personal, el nivel de vida adecuado y protección social importantísimo y la cooperación internacional, que muchas veces no se entiende la importancia de utilizarla en programas para la discapacidad. Ya decíamos los 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y, muy importantemente, los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, especialmente el objetivo número 8. Entonces, concluyo diciendo que el derecho al trabajo para las personas con discapacidad está contemplado en muchos instrumentos internacionales, por lo que no se trata de una concesión graciosa. Eso, aunque parece de perogrullo, tenemos que tenerlo muy claro. No le estamos haciendo un favor a las personas con discapacidad. Es un derecho y es obligación de los estados cumplirlo. Pero también se requiere de voluntad política, recursos y trabajo en equipo de gobierno, empleadores públicos y privados, organizaciones de personas con discapacidad y sociedad en general. Y ya no hay manera de no cumplirlo. Ya no podemos echarnos para atrás y decir que todavía vamos a utilizar más tiempo, que todavía no sé. Ya no hay manera. Ya pasaron 15 años de la entrada en vigor de la convención. Y yo les agradezco muchísimo su atención y siempre el tiempo nos parece muy limitado a quienes nos gusta hablar de estos temas. Estoy a su disposición por si puedo contestar alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amalia, sobre todo también por la hora en tu ciudad. Te lo agradecemos especialmente. Me sabe muy mal, pero no tenemos tiempo de preguntas porque vamos muy justos. En todo caso, Amalia, recogemos una pregunta que he visto que había por el chat. Te la haremos llegar por correo electrónico para ver si podemos también darle respuesta a esta persona en concreto. Igualmente, si alguna persona está interesada de la sala, que me lo haga saber, que intentaré hacerles llegar las preguntas a Amalia. Muchísimas gracias, Amalia.